Desde que tengo memoria, siempre me ha intrigado la idea de que hay alguien ahí, velando por nosotros, incluso en nuestros momentos más oscuros. ¿Alguna vez has sentido una presencia reconfortante cuando estabas a punto de rendirte? Yo sí, y con el tiempo descubrí que no era una mera coincidencia. Era mi ángel de la guarda. Un ángel de la guarda es mucho más que un concepto espiritual, es un compañero celestial que nos guía, nos protege y nos consuela. Según la tradición, a cada persona se le asigna un ángel en el momento de su nacimiento, un ser que nunca nos abandona y que está ahí para ayudarnos a cumplir nuestro propósito en la vida. No importa cuán lejos sientas que estás de lo divino o cuán difíciles sean tus circunstancias, tu ángel está contigo, esperando que le permitas actuar en tu vida. Cuando decidí explorar esta conexión más profundamente, mi vida comenzó a cambiar. No fue algo repentino ni espectacular, pero poco a poco empecé a notar pequeños milagros, una solución inesperada a un problema, una sensación de paz en medio del caos. O incluso respuestas claras a preguntas que llevaba mucho tiempo haciéndome. Fue entonces cuando comprendí que mi ángel estaba ahí, dispuesto a ayudarme si yo estaba dispuesto a pedirlo. Establecer esta conexión no requiere rituales complejos ni conocimientos avanzados, solo un corazón abierto y dispuesto a comunicarse. Los beneficios son inmensos: paz interior, claridad para tomar decisiones importantes y una sensación constante de que no estás solo, incluso en los momentos más difíciles. En mi caso, el punto de partida fue sencillo: decidí hablar con mi ángel como si hablara con un amigo de confianza, alguien que nunca me juzgaría y siempre me escucharía. Con cada palabra, sentí cómo se fortalecía ese vínculo y cómo mi vida se llenaba de una nueva luz. Si estás listo para descubrir cómo esta conexión puede transformar tu vida, acompáñame en este camino. Te mostraré cómo hablar con tu ángel, cómo reconocer sus señales y cómo permitir que su presencia te guíe. Vamos juntos al siguiente paso, donde exploraremos cómo empezar esta conversación celestial. Cuando decidí dar el primer paso y hablar con mi ángel de la guarda, lo hice con cierta timidez. No sabía exactamente qué palabras usar ni si estaba haciéndolo bien. Pero pronto entendí que, como cualquier relación importante, no se trataba de perfección, sino de sinceridad. Hablar con tu ángel es como conversar con ese amigo que siempre está ahí para ti, que escucha sin juzgar y entiende incluso aquello que no puedes expresar con palabras. La clave está en abrir tu corazón, sin miedo ni reservas. No necesitas oraciones largas ni elaboradas. A veces, un simple gracias por estar conmigo o necesito tu ayuda en esto es suficiente para empezar. Lo importante es la honestidad detrás de tus palabras, porque cuando te acercas con sinceridad, tu ángel responde con una presencia que se siente casi tangible. Lo descubrí al establecer una rutina diaria. Comencé dedicando unos minutos cada mañana y cada noche para esta conversación. Por la mañana, le pedía que me guiara en mi día, por la noche, agradecía por su protección. Al principio, parecía algo simple, pero pronto empecé a notar algo diferente, una paz interior que nunca antes había sentido y una sensación de que alguien realmente me escuchaba. Este hábito diario es lo que también recomendaba Santa Margarita María de Alacoque, una mujer cuya vida estuvo profundamente marcada por su relación con su ángel custodio. Santa Margarita describía cómo, durante sus momentos de oración, sentía una presencia tan cálida y reconfortante que sabía sin duda que su ángel estaba allí, escuchándola. Estos encuentros no solo le daban consuelo, sino también la fuerza para enfrentar los desafíos de su vida. Su experiencia me inspiró a continuar, incluso en los días en que parecía no tener nada que decir. Porque así como en una amistad, lo importante no es lo que dices, sino el acto de estar presente. Con cada día que pasaba, sentía como esa conexión se volvía más fuerte y profunda, como un lazo indestructible. Y así, este simple acto de hablar con mi ángel empezó a cambiar mi vida. Pero esta relación no se trata solo de consuelo espiritual, también puedes pedir ayuda en las situaciones concretas de tu día a día.
Vamos a explorar cómo hacerlo en el siguiente paso. Después de hablar con mi ángel como un amigo cercano, empecé a darme cuenta de algo maravilloso. No solo está ahí para escucharme, sino también para ayudarme en las situaciones más cotidianas y prácticas de mi vida. Esto me llevó a un nuevo descubrimiento: mi ángel no es solo un confidente, sino un compañero siempre dispuesto a asistir. Piensa en esto: ¿cuántas veces te has sentido abrumado por tus responsabilidades o enfrentado problemas que parecen no tener solución? A mí me pasaba seguido, hasta que entendí que no tenía que cargar con todo solo. Mi ángel estaba ahí, esperando que simplemente le pidiera ayuda. El ejemplo del Padre Pío ilustra perfectamente este aspecto. Él tenía una relación tan cercana con su ángel que lo consideraba un verdadero asistente en su vida diaria. En una ocasión, cuando no tenía dinero para pagar un billete de autobús, pidió a su ángel que interviniera y milagrosamente, la necesidad fue cubierta. Incluso en momentos de enfermedad, cuando no había nadie más para cuidarlo, su ángel actuaba como un enfermero, brindándole el apoyo que necesitaba. Estas historias me hicieron reflexionar: si el Padre Pío podía confiar tanto en su ángel, ¿por qué no hacerlo yo? Entonces, comencé a pedir ayuda en mis propias necesidades. No siempre eran problemas grandes, a veces eran cosas simples, como encontrar una solución rápida a un imprevisto en el trabajo o tener paciencia en un día complicado. Mi oración era sencilla: ángel de mi guarda, necesito tu ayuda en esta situación. No usaba palabras rebuscadas ni hacía ceremonias, simplemente hablaba desde el corazón. Y lo más sorprendente es que siempre encontraba una respuesta, a veces de formas que no esperaba. Con el tiempo, pedir ayuda se volvió natural, como recurrir a un amigo cercano en un momento de necesidad. Mi ángel se convirtió en esa presencia constante que me recordaba que no estoy solo, sin importar lo difícil que parezca el día. ¿Y tú? ¿Estás listo para confiar en tu ángel como ese aliado que siempre está a tu lado? Si lo haces, no solo encontrarás apoyo, sino que empezarás a notar señales claras de su intervención en tu vida. En el próximo paso, te mostraré cómo reconocer esas señales y entender cuando tu ángel está actuando. Hablar con tu ángel y pedir su ayuda es solo el comienzo. El siguiente paso es aprender a escuchar y a reconocer las señales que él te envía. Porque sí, tu ángel te responde. Tal vez no lo haga con palabras audibles, pero su presencia y su guía se manifiestan de formas sutiles, a menudo en momentos en los que más lo necesitas. Una de las primeras cosas que aprendí fue a estar atento a mi entorno. Las señales de tu ángel suelen ser delicadas, como una brisa suave en un día caluroso, pero no por eso menos poderosas. Estas señales pueden venir en forma de una sensación de paz repentina, una idea que aparece en tu mente cuando estás buscando una solución, o incluso un cambio inesperado que termina siendo exactamente lo que necesitabas. Recuerdo una vez en la que me sentía completamente perdido respecto a una decisión importante que debía tomar. Había pedido guía a mi ángel, pero no sabía qué esperar. Ese día, mientras caminaba por la calle, un libro cayó de un estante en una tienda cercana. Intrigado, entré y lo recogí. Al abrirlo, encontré una frase que respondía directamente a mi pregunta. Podrías llamarlo coincidencia, pero yo sabía que era una respuesta. Hay muchas formas comunes en las que tu ángel puede comunicarse contigo. Tal vez sea a través de números repetitivos que ves constantemente, como 1111 en el reloj, o por medio de sueños que te dejan un mensaje claro. Otras veces, es algo tan sencillo como que un amigo te diga justo las palabras que necesitabas escuchar en ese momento. Uno de los mejores ejemplos de estas intervenciones son los pequeños milagros que parecen respuestas directas a nuestras peticiones. El Padre Pío, como mencionamos antes, no solo pedía ayuda a su ángel, sino que también reconocía su presencia en esos momentos extraordinarios que ocurrían en su vida diaria. Para él, los actos de su ángel no eran azar, sino una muestra de cuidado divino. Cuando empiezas a reconocer estas señales,
tu relación con tu ángel se fortalece aún más. Cada señal es una confirmación de que estás siendo escuchado, de que no estás solo. Así que mantente atento. En el próximo paso, exploraremos cómo la constancia en esta práctica puede hacer que este vínculo se vuelva indestructible y profundamente transformador. Al principio, hablar con mi ángel fue algo emocionante y nuevo, como cuando comienzas una amistad que te llena de expectativas. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que, como cualquier relación, la conexión con mi ángel no crecería si solo me comunicaba con él cuando me sentía perdido o angustiado. Para fortalecer esa relación, era necesario un compromiso constante, una dedicación diaria que mantuviera viva la comunicación. Y fue ahí cuando descubrí algo fundamental: la constancia es la clave. No se trata solo de pedir ayuda cuando estás en una crisis, sino de hacer de la conversación con tu ángel un hábito diario. Al principio, solo le dedicaba unos minutos al día, ya sea por la mañana o antes de dormir. Un simple gracias por estar conmigo o guíame en este día se convirtió en mi ritual. No tenía que ser un acto largo ni elaborado, solo algo genuino que surgiera del corazón. Pronto, la relación se profundizó, y empecé a sentir la presencia de mi ángel en cada rincón de mi vida, incluso en los momentos más cotidianos. Esta constancia, aunque parezca algo sencillo, tiene un poder transformador. Los pequeños actos de comunicación diaria construyen un vínculo profundo, casi como un lazo indestructible. Y no solo eso, estos momentos de conexión diaria se convierten en una fuente constante de paz y fortaleza. Cuanto más lo hacía, más experimentaba esa sensación de que no estaba solo. El simple acto de hablar con mi ángel me brindaba consuelo, claridad y guía. Este enfoque se refleja también en las vidas de los grandes devotos que han tenido una relación cercana con sus ángeles. Santa Margarita María de Alacoque, por ejemplo, era conocida por su profunda devoción a su ángel de la guarda. Su conexión con él no se limitaba a momentos de oración intensa, sino que, a lo largo de su vida, cultivó una práctica constante de comunicación con él. Esta dedicación diaria le permitió experimentar momentos de consuelo y protección que no solo le ayudaron en su vida espiritual, sino también en su bienestar físico y emocional. Me inspiré en ella para hacer de la oración diaria una parte fundamental de mi vida. Sabía que no bastaba con pedir ayuda solo en los momentos difíciles. Si quería que la relación con mi ángel creciera, debía dedicarle tiempo todos los días, incluso si solo fuera por unos minutos. Y fue precisamente esa constancia lo que me permitió sentirme cada vez más protegido, guiado y lleno de paz. Así, mi relación con mi ángel se convirtió en algo esencial en mi vida, algo que ahora reconozco como una fuente inagotable de fuerza y apoyo. En el próximo paso, te mostraré cómo esta conexión diaria empieza a dar frutos concretos en tu vida. Tu ángel no solo está allí para brindarte consuelo, sino también para ayudarte a enfrentar cualquier desafío. Hay algo verdaderamente único en la forma en que tu ángel de la guarda puede transformar momentos de angustia en momentos de profunda paz. No importa cuán abrumado o perdido te sientas, la simple conciencia de que no estás solo, que hay una presencia celestial a tu lado, tiene el poder de calmar el alma. Esta sensación de consuelo no es algo que pueda describirse fácilmente con palabras, pero sé que todos los que han experimentado la cercanía de su ángel la entienden bien. Recuerdo una tarde particularmente difícil en la que sentía una gran carga emocional. Había tenido una serie de eventos negativos en mi vida personal y profesional, y me encontraba completamente agotado. Cada pensamiento en mi mente era un eco de desesperación. Fue entonces cuando, sin pensarlo demasiado, cerré los ojos y le hablé a mi ángel. No tenía una oración preparada ni un plan específico, solo pedí en silencio: ángel mío, necesito tu paz. Ayúdame a encontrar consuelo. Lo que sucedió a continuación fue tan inesperado como profundo. En lugar de seguir sintiéndome abrumado, una paz silenciosa comenzó a envolverme, como si una manta cálida me cubriera.
Mis pensamientos comenzaron a calmarse, y, aunque la situación que enfrentaba seguía siendo la misma, mi reacción ante ella cambió por completo. Sentí una serenidad interior que me permitió ver las cosas con más claridad, sin la ansiedad que me había paralizado minutos antes. Era como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. No podía ver a mi ángel, pero su presencia estaba más clara que nunca. Ese momento de consuelo me hizo comprender el poder de la compañía de mi ángel. No siempre cambia las circunstancias externas, pero sí transforma cómo las percibimos. La capacidad de tu ángel para ofrecerte paz es un regalo que te permite enfrentar las dificultades con una nueva perspectiva. La angustia ya no es tan abrumadora, porque sabes que estás siendo acompañado por alguien que te entiende profundamente y que te guiará con amor. Este tipo de experiencias, aunque pueden parecer pequeñas, tienen un impacto profundo. Son como las semillas que plantamos para cultivar una relación más profunda con nuestro ángel. La sensación de estar protegido, guiado y amado por algo más grande que nosotros mismos es, sin lugar a dudas, una de las experiencias más transformadoras que podemos vivir. Con el tiempo, esos momentos de paz se volvieron más frecuentes y su presencia se volvió más evidente. Cada vez que enfrentaba un desafío, sabía que no importaba cuán grande fuera, mi ángel estaba a mi lado, ofreciendo consuelo y fuerza. Y eso, querido lector, es el poder de tener una relación cercana con tu ángel. Te brinda una paz que trasciende la comprensión humana. En el siguiente paso, veremos cómo esta paz se traduce en resultados concretos en nuestra vida diaria, ayudándonos a tomar decisiones más claras y a enfrentar los retos con confianza. Al principio, hablar con mi ángel y pedirle ayuda parecía un pequeño acto de fe, casi una prueba de que algo mayor estaba a mi alrededor. Sin embargo, con el paso del tiempo, los resultados de esta práctica comenzaron a manifestarse de maneras claras y profundas en mi vida diaria. Lo que empezó como una búsqueda de consuelo se transformó en una experiencia de transformación real, trayendo más paz, guía y protección a cada área de mi vida. Uno de los cambios más evidentes fue la paz interior. En situaciones que antes me habrían preocupado enormemente, ahora encontraba una calma inexplicable. Podía enfrentar los problemas con una mente más serena, confiando en que las soluciones llegarían en su debido momento. La ansiedad que antes me dominaba comenzó a disminuir, y descubrí que la sensación de estar acompañado por mi ángel me brindaba una seguridad emocional constante. Pero la paz no fue el único cambio. También comencé a notar cómo mi ángel me guiaba de maneras muy concretas. En momentos de indecisión, sentía que las respuestas llegaban de manera más clara, como si una voz interior me guiara. En ocasiones, las decisiones que antes tomaba con dudas y temores, ahora las tomaba con una seguridad silenciosa, sabiendo que no estaba solo en el proceso. Mi ángel no solo me escuchaba, sino que me ayudaba a encontrar el camino correcto, guiándome hacia las elecciones más alineadas con mi bienestar y propósito. La protección también fue un aspecto clave. Recuerdo un día en particular, cuando viajaba por la carretera en una noche oscura. Estaba cansado y mis reflejos no eran los mejores. De repente, un vehículo apareció frente a mí de forma inesperada, y en ese momento, sentí una intervención sutil pero poderosa. Mis manos giraron el volante con una precisión que no había anticipado, evitando un accidente que podría haber sido grave. Fue uno de esos momentos en los que, aunque no puedes ver a tu ángel, sabes que su intervención fue real y necesaria. Estos cambios, aunque parecieran pequeños en su momento, fueron una constante reafirmación de que mi ángel estaba allí, no solo en los grandes momentos, sino también en los detalles cotidianos de mi vida. Y no soy el único que ha experimentado esto. Personas de todo el mundo, desde devotos religiosos hasta aquellos que apenas comienzan a explorar la espiritualidad, han reportado transformaciones similares. Historias como la del Padre Pío, quien vivió cada día en estrecha comunión con su ángel, o la de Santa Margarita María de Alacoque, cuya vida estuvo marcada por su profunda devoción a su ángel de la guarda.
Son testamentos de cómo esta relación puede cambiar radicalmente la forma en que vemos el mundo. Ambos experimentaron una paz inquebrantable y una claridad que les permitió enfrentarse a enormes desafíos con fe y valentía. A medida que esta práctica se hace parte de tu vida diaria, los resultados se vuelven cada vez más tangibles. La paz, la guía y la protección que te brinda tu ángel no son solo promesas abstractas, son realidades que transforman tu día a día. Y aunque puede que no siempre veas a tu ángel de manera física, su presencia se hace sentir, mostrándote que no estás solo y que siempre hay una fuerza celestial dispuesta a ayudarte. En el siguiente paso, exploraremos cómo este vínculo tan cercano te prepara para enfrentar cualquier desafío con confianza y serenidad. Ahora que hemos recorrido juntos este viaje de descubrimiento, quiero dejarte con una reflexión que ha transformado mi vida. Hablar con tu ángel no es solo una práctica espiritual, es un camino hacia una vida más plena, más conectada y más guiada. Esta relación que empiezas a construir con tu ángel de la guarda tiene un impacto positivo profundo que afecta no solo tu bienestar emocional y espiritual, sino también las decisiones que tomas, las oportunidades que se te presentan y la paz con la que enfrentas los desafíos. Cada momento que le dedicas a esta práctica es una inversión en tu serenidad y claridad. Si bien los resultados no siempre son inmediatos, la constancia en esta comunicación te prepara para vivir con una confianza renovada, sabiendo que no enfrentas el mundo solo. Al invitar a tu ángel a formar parte activa de tu vida, abres la puerta a un sinfín de posibilidades y experiencias transformadoras que quizás nunca hubieras imaginado. Así que te invito a dar el primer paso hoy mismo. No necesitas esperar el momento perfecto ni tener una gran ceremonia. Todo lo que necesitas es un corazón abierto y un deseo sincero de conectarte con esa guía celestial que siempre está a tu alcance. Comienza con una pequeña oración. Ángel de mi guarda, te invito a que guíes mis pasos, que me protejas y me brindes tu paz. No importa cuán sencillo sea, lo importante es la sinceridad con la que te acerques. Este acto simple puede ser el comienzo de una relación profunda y transformadora, que cambiará tu manera de ver el mundo y de enfrentarte a cada desafío. No subestimes el poder de estos pequeños momentos. Son esos momentos los que, con el tiempo, te llevarán a experimentar una vida más serena, más guiada y, sobre todo, más en paz. Recuerda, tu ángel de la guarda está esperando para caminar a tu lado. Solo necesitas abrir tu corazón y dar el primer paso. No te pierdas la oportunidad de descubrir la paz, la guía y la protección que te mereces. ¿Estás listo para empezar esta práctica hoy mismo? La conexión está a solo un pensamiento de distancia.